Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión inicial coordinada de manera síncrona para esta fecha, en esta hora, en lo que es la materia de las prácticas laborales. Eh, en esta materia, pues vamos a tratar de ver un poco la parte más de cómo se lleva esa ley, un poco a lo que es al campo, a lo que es el ejercicio. Y pues en la medida de lo posible, ir interactuando en lo que se pueda ir presentando o en las dudas que podamos ir teniendo. Eh, Como ustedes ya pudieron haber observado, pues existe un plan de evaluación, también hay una convocatoria para una actividad en los tribunales, específicamente tribunales laborales. Por allí pues está toda la información en la plataforma. Bienvenido a participantes que se encuentran en este momento en la clase vía virtual y a los que posteriormente verificarán esta sesión. Como ya pudieron observar, pues entonces existe un plan de evaluación que ya hemos comenzado a desarrollar y en la parte sustantiva de esta materia de derecho del trabajo, pues ya hemos visto, ustedes ya pudieron haber visto la cantidad de aspectos que regulan el derecho sustantivo como tal, es decir, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a ver igualmente una parte práctica de lo que son los contratos laborales, lo que son los elementos de la relación laboral, en dado caso en la actividad, cómo pueden ser algunos medios de prueba y la determinación de la jornada laboral. Esto pues tiene sus implicaciones no solo en el aspecto sustantivo, no solo allí en lo que es la determinación, sino adicionalmente la forma de determinarse va a generar unos beneficios económicos y unas diferencias ante un buen cálculo y ante un mal cálculo. Entonces, dentro de esos aspectos que son regulados en el derecho sustantivo, pues vamos a ver en la ley una parte iniciando de quiénes son las personas que interactúan en la materia, que ustedes pueden ya tenerlo claro, pero pues evidentemente siempre va a haber un trabajador de una parte y un empleador de la otra. Eso en principio en la generalidad de las relaciones. Estas relaciones de trabajo pueden surgir por un contrato de trabajo que la regla establecida en la ley, pues un contrato de trabajo escrito como tal, pero no quiere decir que los contratos de trabajo de manera verbal no tengan validez, por cuanto si se quiere, muchas veces suele ser la regla, en el sentido de que eh, de manera oral o verbal, pues se establecen relaciones de trabajo con condiciones generales y en base a lo que es eh, las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras que están vigentes. Entonces, bueno. Quienes se van incorporando a la presente sesión, bienvenidos. Vamos a seguir con lo que es el inicio de esta materia de las prácticas, viendo un poco si se quiere, un pequeño repaso de la parte sustantiva para luego irla llevando a la materia más práctica. Evidentemente, dentro de uno de los puntos fundamentales, si se quiere, álgidos y siempre debatidos, tanto en vía administrativa como vía judicial, lo que es el salario, esa contraprestación que reciben los trabajadores por prestar su servicio, cuáles son otros derechos laborales que van en las relaciones de trabajo, eh,
tales como en cuanto a conceptos, pues vacaciones, bono vacacional, las utilidades, en principio que son las básicas y fundamentales que son establecidos a como derechos a los trabajadores. Las prestaciones sociales como un concepto básico fundamental que anteriormente se conocía prestaciones sociales a todo lo que es, eh, a todo lo que son los conceptos que conforman en sí. En esta ley, el 142 me habla de prestaciones sociales referido solo y limitadamente a lo que se conocía como antigüedad en la anterior ley. Aquí, pues lo conseguimos en esta ley, en el 142 a la antigüedad que conocíamos anteriormente, lo llaman ahora prestaciones sociales. Y pues derechos colectivos del trabajo, eso es más referido, como ustedes de repente ya conocen, pues es referido a la parte de las organizaciones cuando ya los trabajadores, bien sea bajo coalición o bien sea bajo sindicato o la forma que decidan agruparse, pues ya van en lo que es la lucha de sus derechos laborales como organización, como grupo o como coalición que les comenté. Entonces, dependiendo de cómo sea, ya aquí van a ir en la lucha de ya no como desde una parte única, sino ya como grupo en reclamación de sus derechos. Bueno, vamos a ver contratos de trabajo, contratos laborales que conseguimos en la ley, en el artículo 55 de la ley, en la cual pues allí vamos a ver que es este en el cual se van a establecer todas las condiciones en las que una persona presta sus servicios y en donde la ley siempre me habla del proceso social trabajo, en donde pues evidentemente una persona en ese proceso que está bajo dependencia de otra y a cambio de un salario justo, pues va a establecer esa relación contractual. Las partes tienen obligaciones, evidentemente. Allí van a quedar pactadas y las consecuencias que se deriven de esas obligaciones las van a tener allí en la ley o no solo en la ley, puede ser en convenciones o contratos colectivos, también en lo que son costumbres, uso local, equidad por el trabajo hecho como un hecho social. Eh, Cuando un contrato de trabajo entre un patrono y un trabajador no se estipula expresamente cuáles van a ser las condiciones del servicio que se van a prestar, pues estas se van a ajustar siempre a las que estén compatibles con lo que son sus actitudes, sus fuerzas, el estado de condición y el género que va a formar como tal la actividad para el patrono, pues allí el trabajador siempre va a desarrollarlo en base a ello con estas limitaciones. Y en cuanto a lo que es la remuneración y demás beneficios, van a estar adecuados a esa misma prestación del servicio y nunca van a ser posteriores a los mínimos establecidos en la ley para llevar ese régimen mínimo y supletorio en dado caso que no esté específico en un contrato de trabajo. Siempre vamos a tener la legislación allí, en el cual pues siempre va a ser en principio lo mínimo que el trabajador puede percibir en cuanto a sus beneficios laborales. ¿Cómo puede ser un contrato de trabajo? Bueno, los contratos de trabajo, vamos a, voy a tratar de compartirles acá una, lo que es un contrato de trabajo.
donde vamos a verificar, si se quiere, en la práctica, lo que es esta clase de documentos. Bueno, en este contrato de trabajo vamos a observar, si se quiere, algunas características que podemos conseguir en un modelo, ¿sí? Eh, Evidentemente vamos a comenzar en donde se está celebrando un contrato de trabajo, quién es el patrón, quién funge como un patrón, la identificación del mismo, por quién está representado, la identificación de ellos, es decir, la primera parte, lo que es toda la identificación de las partes, trabajador, empleador, trabajador, patrono o entidad de trabajo. Allí, pues, entonces vamos a ver que se va a identificar al trabajador de una vez, en qué cargo va a ocupar, cuáles son las cláusulas que van a estar allí. Dentro de esas cláusulas, pues evidentemente van a existir la referencia de que va a regirse por la Ley Orgánica del Trabajo, y cuál es la referencia que hace o a la que se dedica la entidad de trabajo, y las partes van a establecer aquí las formas de cuál es el cargo, cuáles van a ser sus actividades de desarrollo. En este caso es una de productos eh, genéricos, por lo general, de limpieza y sus afines. Aquí, cuáles son los que se le va a, las indicaciones, la fecha de inicio, que es muy importante cuando está comenzando el trabajo como tal, la relación que se inicia con una fecha específica, eh, la descripción de los servicios que va a hacer el trabajador, la indicación expresa de que es un contrato a tiempo indeterminado o determinado o para una obra determinada. Eso es muy importante que lo tengamos allí. Los contratos a tiempo indeterminado son la regla, los contratos a tiempo determinado son la excepción, y solo por las causales que me establece la ley, sino no pueden estar o pueden denominarse así. Eh, por lo menos en este caso, lo que son las rutas, todas esas indicaciones que se le da allí al trabajador. Eh, en el caso de cuál es su salario, de cuál es su horario, todas esas indicaciones, condiciones y descripciones de lo que es su trabajo se le va a establecer aquí. Evidentemente el trabajo y la dirección de su puesto de trabajo, si en el caso de que un trabajador que hace ventas por fuera, pues cuál es su ruta de trabajo. Bueno, una serie de condiciones que son muy específicas con determinación del puesto de trabajo y de la determinada empresa o entidad de trabajo, pues allí van a estar establecidas. Por lo menos en este caso, comisiones, cuánto están establecidas allí, cómo se hace la entrega, la cobranza. eh, bueno, en fin, todas las condiciones, como les digo, los principales: fecha de ingreso, puesto de trabajo, indicaciones, descripciones del mismo, salario, jornada de trabajo, hora de trabajo, lugar de trabajo. Esas son las básicas, ¿sí? Por lo demás, si hay algo que no está regulado por el contrato de trabajo, vamos a remitir a lo que nos establece la ley. El contrato de trabajo en ningún momento, esto es un contrato individual de trabajo, en ningún momento un contrato individual del trabajo puede pasar por encima de las disposiciones de la ley. Entonces, siempre estos contratos son para especificaciones de la entidad de trabajo, y en dado caso, si se van a otorgar concesiones, beneficios o derechos mayores a lo de la ley, pues pueden establecerse acá, nunca por debajo de las establecidas en la ley. Esto más que todo para dar seguridad a las partes que están.
en el proceso social del trabajo. Entonces, por lo menos acá en el caso de los horarios, la obligación de afirmar una asistencia, las condiciones, en el caso de los permisos, cómo hacerlo, está reglamentado, cómo hacer los permisos, o en el caso de inasistencia justificada, pues las previsiones respectivas en el caso de que se pueda prever. Eh, bueno, por lo general, en este caso hay unas vacaciones colectivas, pues entonces se establecen allí cuándo van a ser. En el caso de que exista una liquidación anual, pues ellos lo establecen a veces allí, pero son más que todo cosas que dependen de la entidad de trabajo y pues allí los van a ver establecidos y plasmados. Entonces, para que tengamos claro esto, lo que es un ejemplo de lo que es un contrato de trabajo y evidentemente al final las partes pues si están conformes pues firman y cada uno puede quedar con un ejemplar, en dado caso también por testigos de lo que es un contrato de trabajo. Entonces, esto como para tener una referencia de lo que es los contratos de trabajo y verlo un poco más en el papel ya con un caso práctico. Entonces, bueno, eso por una parte. Si hay alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto, si no vamos a seguir con el desarrollo de la misma. En esta materia de las prácticas laborales. Entonces, ya tenemos allí, como les comenté, esos contratos de trabajo pueden tener varias modalidades. Como le digo, la norma y la regla es que esos contratos pues sean a tiempo indeterminado por el tema de la inamovilidad laboral. Ahora vamos a pasar a lo que es la jornada laboral, ¿sí? Lo que es la jornada laboral. En el artículo 173 de la LOT vamos a conseguir los límites a esas jornadas. Evidentemente, siendo una materia estrictamente social y protectoria de los trabajadores, como así está plasmado en el espíritu, propósito y razón de ser de esta ley, pues están estos límites. ¿En qué va a estar los límites? Primero en la cantidad de días y en la cantidad de horas que se van a trabajar. Como sabemos, como ustedes ya pudieron haber visto, estas jornadas pues tienen que ser en principio 5 días a la semana, 2 días de descanso a la semana. El trabajador eh, va a laborar como máximo 40 horas semanales y las jornadas pueden ser de tres tipos: una jornada diurna, una jornada nocturna y una jornada mixta. Se limitan en base a lo siguiente: la diurna va a ser la jornada que va a ser comprendida desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, como tal, y la jornada tipo, la que ya les comenté, no puede exceder de 8 horas diarias ni de 40 horas semanales. En el caso de la nocturna, va a estar comprendida entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Esta no puede exceder de 7 horas diarias ni de 35 a la semana. Y en el caso de las mixtas, es decir, cuando hay periodos diurnos y periodos nocturnos en una misma jornada, se tiene que tener claro que esa jornada no puede exceder de 7 horas y media diarias ni de 37 horas y media semanales. Esta jornada mixta, en el caso de que se presenten esa confluencia de esas dos jornadas
y la jornada nocturna sobrepase las 4 horas, pues ya va a dejar de ser jornada mixta y va a pasar a ser una jornada nocturna. Evidentemente esto trae muchas consecuencias y esos límites son importantes de saberlo porque no es lo mismo calcular una jornada diurna a una jornada que tiene recargo como es la jornada nocturna. Evidentemente en esa jornada tiene recargo, esa jornada tiene bonos, los cuales pues evidentemente van a generar un beneficio económico mayor al trabajador. Primero le nombro la jornada porque de allí se pueden generar horas extras. Estas horas extras, de conformidad con el artículo 118, pues se van a calcular este, en este caso vamos a hacerlo por acá. Ya. Empezamos a hablar un poco más allá de lo que es el salario, ¿no? Pero bueno, en el caso de estas horas extraordinarias tenemos que tener claro. El trabajador tiene un salario que puede ser, dependiendo de lo que sea, un salario semanal, un salario quincenal o un salario mensual. Hay esas diversas modalidades de pago. Dependiendo de cómo sea la modalidad de pago, igual el cálculo o la operación matemática es similar. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro? Que el salario que venga al trabajador mensualmente para sacar un cálculo, siempre vamos a tener que dividirlo entre 30. El salario que recibe el trabajador mensualmente lo vamos a tener que dividir entre 30. ¿Para qué? Para que obtengamos un salario diario. Ese salario diario lo vamos a dividir en cuanto lo que es el número del número de horas de la jornada. Dependiendo de la jornada, como lo vimos, pues lo vamos a hacer. Ahora, vamos acá al ejemplo que está aquí en la diapositiva. En ese caso, el salario dice SND es salario normal diario, es decir, lo que el trabajador permanentemente, de manera constante, viene devengando en un mes. Esa cantidad que dé, lo vamos a dividir entre 30 para obtener el salario normal diario y esa cantidad que nos dé lo vamos a dividir entre el número de horas de la jornada. Eso nos va a dar el valor de la hora normal. Ajá, si ya hacemos esa operación matemática de dividir el salario normal diario entre el número de horas de la jornada, pues vamos a obtener ese valor de la hora normal. Cuando ya obtenemos ese valor, para calcular una hora extraordinaria diurna, lo vamos a multiplicar por el 50% y allí vamos a obtener ese valor de esa hora extraordinaria en el caso de la diurna. Si ya sabemos bien cómo es la jornada, la hora extraordinaria en el caso diurno, pues vamos a hacer casi lo mismo en cuanto a lo que es la hora extraordinaria nocturna. Si ya sabemos cuánto ganamos al mes, lo vamos a dividir entre 30, vamos a obtener un salario normal diario y lo vamos a dividir entre el número de horas de la jornada. Si, si me están siguiendo, entonces la hora, ¿cuántas horas nocturnas me permite la ley? Lo que les acabé de comentar. Entonces, sería en este caso el salario entre lo que es 7 días, que son el número de horas de la jornada nocturna permitidas por la ley. Si dividimos ese salario entre el número de horas, me va a dar un valor que es lo que vale una hora normal. Esa hora normal
En principio, el resultado que nos dé de esa división nos va a dar un resultado y lo vamos a multiplicar por el 50%. De allí vamos a obtener un resultado y luego a ese resultado que nos dé del valor por el 50%, adicionalmente lo vamos a multiplicar por un 30% para obtener el valor de la jornada, o perdón, el valor de la hora extraordinaria en la parte nocturna. Y ustedes pues pueden decir, pero en ese caso no es lo mismo que el valor que me dé en la hora nocturna lo multiplique por el 80%. Yo les voy a decir que no. Tenemos que hacer el procedimiento por parte, el 50% más el 30%, y eso nos va a dar el valor de la hora nocturna a los efectos de saber cuánto vale una hora extraordinaria en la determinada jornada. Lo mismo aplica para el caso de la que fuera jornada mixta. Pues, igual, allí igual va a aplicar, solo que lo vamos a hacer no entre 8 no entre 7 sino entre 7,5, y allí vamos a obtener lo que es el valor de la jornada extraordinaria. Bueno, espero que allí con esta explicación haya quedado claro cómo se saca, hablándolo popularmente, el valor de la jornada o de las horas extraordinarias, dependiendo del tipo de jornada de trabajo en lo que se esté dando. Em, Vamos ahora sí a lo que vamos a dar el inicio de esta parte fundamental en el derecho del trabajo, como lo es el salario. Vamos a dar solo la primera parte porque ya tenemos alguna limitante en cuanto a la plataforma por el tiempo, pero el artículo 104 me establece definido o qué se entiende por el salario. El salario como tal, devenido como toda esa remuneración, como cualquier provecho o ventaja, cualquiera que fuera su denominación, el cual percibe el trabajador por prestar su servicio. Entonces, esto, este salario puede ser de tres tipos y tiene sus implicaciones dependiendo de la situación. Un salario básico, un salario normal y un salario integral. Salario básico es siempre, como su mismo nombre lo dice, es esa base que gana el trabajador con respecto a la prestación de su servicio. Esa remuneración fundamental que forma la base de un posible salario normal. ¿Qué pasa? En ese salario básico, por ejemplo, mejor dicho, el ejemplo normal y más común y entendible es el salario mínimo. En el caso de Venezuela, evidentemente es un salario que que no tiene ninguna relación con lo que es la realidad, pero ese sería el mejor ejemplo de lo que es un salario básico. Salario básico es ese fijo que tiene el trabajador, a ese lo denominamos, a ese fijo mínimo lo podemos denominar salario básico. O cualquier empleador de trabajo puede establecer un tope mínimo de un salario básico y allí generar otras situaciones, otras incidencias salariales. Eso es el salario básico. El salario normal es el compuesto por un salario básico más todas las incidencias, todos los bonos, todos los conceptos que perdón, todos los conceptos que continuamente de manera progresiva, de manera constante, va recibiendo el trabajador en lo que es el mes. Todos esos conceptos que va recibiendo o incidencias salariales que van recibiendo los trabajadores en un mes forman parte de lo que es el salario normal. Entonces, sería un salario básico más otras incidencias. Ese sería el salario normal. Muchas veces se cree que los bonos, por llamarlos bonos, no son salarios. Eso ya está más que aclarado que siempre que permanentemente, de manera constante, lo reciba el trabajador, esas remuneraciones van a ser parte de lo que es el salario. Eso por una parte. Y
para ir ya concluyendo un poco con esta parte, esta sesión inicial de lo que son los tipos de salarios. Tenemos también el salario integral. Este salario integral es básicamente lo que está conformado, bien sea por un salario básico o salario normal, dependiendo de lo que sea la formación, pero es esa parte del salario en el cual el trabajador va a devengar al mes, pero adicionalmente tiene unas alícuotas de bono vacacional más alícuotas de utilidades. Entonces, ese salario está compuesto de esa forma. Ya lo vamos a ver posteriormente un poco más a profundidad, cómo se calcula gráficamente, cómo lo podemos visualizar. Y sería básicamente así, para que vamos adelantando un poquito más, nos quedan un par de minutos, en el cual pues en este salario integral va a estar conformado por ese base o por ese salario normal, dependiendo de cómo sea el caso, más la alícuota de utilidades, más la alícuota de bono vacacional. Entonces sería ese salario integral, el salario normal diario, más esas dos alícuotas. Este concepto este concepto de salario integral solamente lo vamos a utilizar a los efectos de calcular lo que es la prestación social o antigüedad, o como lo conocíamos en antigüedad, es allí donde va a aplicar este salario integral. Para los otros conceptos, como vacaciones, bono vacacional y utilidades, vamos a aplicar es el salario normal de conformidad con las especificaciones de determinado caso, aplica el salario normal. Si es un salario fijo, si es un salario variable, pues bueno, eso ya no lo establece la ley dependiendo del caso. Pero lo que tenemos que tener claro es que existen estos tres tipos de salarios en las relaciones de trabajo y para cuál se aplica cada uno de los salarios que nos determina la ley y que nos permiten aplicarlo para cada uno de los conceptos. Y tenemos allí que tenerlo muy claro. Em, bueno, ya vamos a ir culminando. Si de verdad ahorita la sesión se corta, pero cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto, vamos a ir desarrollando en la próxima sesión un poco más lo que son estos tipos de salarios, cómo podemos calcularlo, para qué se aplica y cuándo estamos en cada uno de los casos. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá la presente sesión. Eh, con mucho gusto lo puedo atender luego de esta sesión si tienen alguna duda o pregunta o en la próxima sesión, pues igualmente vamos a seguir desarrollando. Recuerden que tenemos una actividad que está pautada, los que puedan asistir, los que estén o no estén, dependiendo de cómo sea la situación de cada uno, pues está a través del foro planteada la situación y con mucho gusto los voy a atender. Entonces, pues dejamos hasta acá la presente sesión. Eh, Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Hasta luego.